rumbo a Jericó 6 le he puesto su presencia va primero. Continuamos rumbo a Jericó y recordamos un poquito lo que estaba ocurriendo. Los 12 espías enviados por Josué, quienes estuvieron a punto de ser descubiertos, ¿no? Porque a pesar de que intentaron pasar desapercibidos, como cualquier espía, ¿no? Fueron descubiertos, seguramente porque las autoridades de Jericó estaban bastante avisadas y digamos que los ánimos estaban pues alertas, las autoridades, por cualquier cosa que estaba pasando allí. Vieron que llegaron 2 extranjeros con pinta de hebreos, pues y seguramente pues sacaron conclusiones, y la inteligencia militar allí de Jericó seguramente pues se dio cuenta que eran 2 espías que venían a reconocer la tierra y a ver cómo estaba el tema por allí, y pues se dieron cuenta también que habían entrado en casa de Rahab. Fueron allí y interpelaron pues a esta mujer para ver estos espías dónde estaban. Si se recuerdan, estos 2 espías, a Rahab los esconde en el tejado, en la parte de la terraza de su casa, debajo de unos manojos de lino. Normalmente las casas de la época, en esa cultura, pues tenían, no eran pues casas como las solemos ver así en los dibujos, así, porque bueno, no cae nieve. Las casas son así cuando cae nieve, para que la nieve resbale, ¿no? Estas casas eran casi siempre con un techo, con un plano, y lo utilizaban, lo aprovechaban como una terraza. Algunas veces tenían techo con grandes ventanales para que la gente pasara allí los días de verano, los días calurosos. Otras veces utilizaban precisamente esa terraza, esa parte plana, para secar frutos, como por ejemplo uvas, y hacer pues las uvas pasas, los dátiles y ese tipo de cosas, ¿no? Y también la utilizaban, como en este caso, para procesar o para secar los manojos de lino. El lino es una planta que tiene un tallo, y ese tallo pues lo cogen, lo deshilachan, y esos hilitos los tienen que tratar con agua, los dejan remojando en agua, pero después tienen que secarlos, ¿no? Entonces los ponen en manojos y los secan en superficie plana, o en la terraza, pues en este caso, ¿no? Como le da el sol, se secan, y esos hilitos pues al final pues los tejen, ¿no? Con telares y eso, y se hacen la tela, que es el lino, que todos conocemos, bueno, algunos conocemos, y el lino pues lo utilizan para hacer más que todo ropa de cama o vestidos mismos, ¿vale? Y bueno, pues Rahab tenía allí sus manojos de lino y escondió, tendría bastantes, ¿no?, los manojos, y escondió a los 2 espías ahí debajo, ¿no? Seguramente pues se habrán asomado pues la policía de Jericó y vio que no había nadie por allí, porque vio solo los manojos de lino, y no los vieron, ¿no? Y vimos también que Rahab despistó a la policía de Jericó, que vino, ¿no?, persiguiendo a los espías hebreos, y les dijo: no, ellos se fueron por allí, antes que cerraran la puerta principal de la ciudad, pues se fueron, y si os dais prisa, pues seguramente los pillaréis por allí, ¿no? Entonces iros por allí, ¿no? Y entonces pues pero los espías estaban allí escondidos, ¿no? Y si se recuerdan bien, ella sube a hablar con los espías, ¿no? Y les dice: bueno, ya he despistado pues a las personas que los buscan, me he portado bien, yo sé, y eso lo vimos la semana pasada, que Dios os ha entregado esta tierra, y aquí esto va a quedar arrasado y vamos a perder la batalla, por lo que os pido, por el favor que os he hecho, que preservéis la vida mía y la de mi familia, ¿no? Retomamos desde el versículo 14 del capítulo 2 de Josué. Josué capítulo 2, versículo 14. Y ahí tenemos todavía a nuestros 2 espías en casa de Rahab, a punto de ser despedidos, de salir de allí, después que casi los pillan. En el versículo 14, recordemos que ella les pide que los guarde, que los proteja, ¿no?, que preserven su vida. Ellos le respondieron, versículo 14: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis este asunto nuestro. Y cuando Jehová
nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Bueno, la semana pasada concluíamos diciendo que esto que les dijeron los espías a Rahab era que la vida de ellos era precisamente la garantía de que Rahab y su familia vivieran, ya que si ella pues denunciaba a estos espías, ¿no? No se daba pues esta dinámica, ¿no? Porque si ellos eran entregados a las autoridades de Jericó, pues seguramente los mataban, los torturaban para sacar la información, los mataban, y Rahab sabía que ya la suerte estaba echada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que los espías entonces tienen que llegar sanos y salvos al campamento hebreo, y ellos preservarían la vida de Rahab y de su familia cuando se diese la incursión o cuando entrasen pues los soldados o el regimiento hebreo a conquistar Jericó. Vamos a leer desde el versículo 15 al 16, que esto no lo leímos la semana pasada. Entonces ella, es decir, Rahab, los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Aquí hay varias cosas interesantes, ¿no? Lo primero que la palabra nos da a entender, que el relato bíblico nos da a entender, es que Rahab tenía su casa o su localcito allí que tenía, ¿no?, en el muro de la ciudad, ¿no? Y aunque esto nos pueda parecer un poquito extraño, ¿no?, que tenía la casa allí en el muro, es que en realidad las ciudades amuralladas de esa época, muchas de las ciudades amuralladas de esa época, el muro que rodeaba la ciudad no era pues una pared de ladrillo, era una cosa súper gruesa donde la gente vivía dentro y donde incluso en la parte de arriba, en la parte plana del muro, donde acababa el muro, era lo suficientemente amplio y fuerte para que carretas con caballo pasen por encima, como si fuesen autopistas, autovías allí, ¿no? Eran estructuras muy gruesas y había gente que vivía en los muros, dentro de los muros, porque eran tan gruesos que había gente que vivía allí. Y pues Rahab vivía pues en el muro de Jericó, ¿no? O parte en la parte del muro de Jericó. Y otra cosa que nos da a entender el relato bíblico es que su casa daba a la parte externa, no sé si la parte interna, pero por lo menos sí que se sabe que daba a la parte externa del muro, y tenía una ventanita que salía y veía fuera de la ciudad, ¿no?, porque el muro estaba en la parte de atrás, ¿no? Y eso le permitió a los espías poder abrir la ventana y salir con una cuerda y bajar para la parte de fuera de los muros de la ciudad, sin que tener que pasar por dentro, salir por el muro, ¿no?, que lo estaban buscando ya. Entonces pues salieron colgados y Rahab pues los ayudó a escapar de la ciudad sin necesidad de salir por la puerta principal, que es donde los estaban buscando. Yo creo que es razonable pensar que si hay alguna persona que por casualidad haya visto a 2 personas saliendo de la casa de Rahab con cuerdas, creo yo que no le hubiese parecido tan extraño, ¿no? Porque probablemente esa escena se haya repetido más de una vez, ¿no? Algún marido sinvergüenza que la mujer lo estaba buscando o lo que sea, y lo han sacado por allí y lo bajaron. Entonces el hombre daba la vuelta y entraba por la puerta principal. No, aquí vengo de la ciudad de trabajar, de afuera, ¿no? Para que no sospechen nada, ¿no? Entonces, pues probablemente, y Dios dio las condiciones para que estos 2 espías pudiesen escapar, teniendo pues por ese lado, bajando con una cuerda, ¿no? El hecho de que Rahab le dijese a los espías que se quedaran 3 días escondidos en una montaña, les dijo, vayan a la montaña. Yo creo que Rahab pues ya era una mujer muy inteligente y se las sabía todas, y tendría pues informantes, y estos los van a buscar como por 3 días. O sea, nos da a entender un poquito el operativo,
el operativo que se habían desplegado, ¿no?, las autoridades de Jericó para buscar a estas dos personas. Entonces ella le dijo, váyanse para esta montaña, quédense allí 3 días, que después de 3 días estos se van a decir que no lo han encontrado y van a regresar. Y vosotros vais otra vez al campamento y ya pues estaréis a salvo, ¿no? Esto también nos refuerza la idea de lo preocupado que estaban las autoridades de Jericó de lo que iba a ocurrir, porque estaban realmente preocupados, ¿no?, debido a la incursión militar que era inminente por parte del pueblo hebreo. Versículo 17, seguimos leyendo del capítulo 2. Y ellos le dijeron a Rahab, ¿no?, estaban ya a punto de bajar con la cuerda, y le dijeron a Rahab, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, es decir, a la tierra prometida, a Jericó, cuando estemos haciendo la incursión, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. ¿Qué pasó aquí? Pues antes de irse, los espías revisan un poquito el acuerdo verbal que hicieron con Rahab y le dicen a Rahab, bueno, cuando lleguemos a conquistar la tierra, ¿no?, vas a tener que tener un cordón de grana, es decir, como un cordoncito rojo atado ahí a la ventana. Esa va a ser la señal para que todo el ejército, yo supongo estaban ya, lo tenían preparado para decir, bueno, a todo el ejército de Israel, cuando veáis un cordoncito rojo en una ventana, a esa gente ni la toquen, porque ellos fueron los que nos ayudaron a nosotros, ¿no? Y tendría que tener en su casa a toda su familia, ¿no?, a todos los que, a su padre, a sus hermanos, lo leímos anteriormente, ¿no? Y todos los que estuviesen en la casa, que tuviese el cordón rojo atado a la ventana, serían salvados, ¿no? Y si a alguno se le ocurre salir durante la batalla, durante la incursión, pues es su responsabilidad. No, los espías no iban a responder por ellos. Si se moría allí saliendo, pues era cosa de él, ¿no? No era culpa de los espías, ¿no? Y si alguien está metido en la casa y alguien del ejército de Israel los toca, pues ellos responderían por la vida de esa persona, ¿no? Y sigue diciendo el versículo 20, si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Y ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. En otras palabras, ¿qué les dijeron los espías? Les dijeron, pues si tú das el chivatazo y nos pillan, ¿no?, inmediatamente este acuerdo verbal queda roto. No tenemos responsabilidad, ¿no? Tanto tú como tu familia vas a morir. Pues es lo que hay, ¿no? Ese es el acuerdo al que hemos llegado, ¿no? Y Rahab sabía que eso ya iba a ocurrir porque ella ya había reconocido que todo el pueblo estaba aterrorizado, como se diga, de miedo por lo que iba a ocurrir con la incursión del ejército hebreo para conquistar Jericó. Hermanos, yo no sé si a ti se te ocurre alguna especie de paralelismo o comparación entre el cordoncito rojo y algún otro hecho bíblico que nosotros hayamos conocido antes. Exacto, ¿no? La Pascua y el cordón rojo atado a la ventana de la casa. Recordemos que la Pascua era la conmemoración de ese momento en Egipto. Eso lo explicamos una vez hace ya como año y medio o así, o 2 años, cuando hablamos un día acerca de la Pascua. Me acuerdo bien que la palabra Pascua significa saltar, ¿no?
pero no saltar de dar saltitos, sino saltar de pasar del 4 al 6 sin pasar por el 5, ¿no? ¿Por qué? Porque era precisamente el hecho de que la casa que se pintase de rojo con la sangre del cordero sacrificado según ya las pautas que le habían dado, el ángel de la muerte que iba a tocar iba a pasar, ¿no? Entonces llegaba al 5 y veía que el 5 no, y pasaba para el siguiente, ¿no? Eso se llama Pascua, ¿no? Y aquí encontramos como un paralelismo entre ese cordón rojo que estaba puesto allí y todo el que estuviese dentro de esa casa, que tuviese el marco de la puerta pintada con la sangre del cordero, o en este caso el cordoncito de grana, iba a estar bajo la cobertura de ese pacto. Quien salga de manera voluntaria de esa casa donde estaba el cordón rojo, inmediatamente quedaría desprotegido y expuesto a una muerte segura. La salvación estaba allí. Hermanos, qué importante. El Señor me llevaba a reflexionar lo importante que es que nuestro hogar esté cubierto. Nuevamente lo recordamos, con la sangre del cordero, que tenga ese cordoncito rojo atado a la ventana de nuestra casa todos los días. Quiero decir que de manera simbólica, de manera de ilustración, que en nuestros hogares reine la presencia del Señor todos los días, que como padres nosotros seamos ejemplo para nuestros hijos, que los hijos también sean ejemplos para los padres y nos enseñen también, porque nosotros aprendemos también de ellos. Nosotros no fuimos a la universidad de ser papá, nos enseñan ellos a ser padres, ¿no? Y también necesitamos esa retroalimentación, que todos en casa podamos entender eso para poder ser salvos, que en nuestra casa no falte nunca esa pintura, no falte nunca ese cordoncito de rojo, de grana, allí atado para poder ser protegidos y tener la cobertura divina que nosotros necesitamos, estar bajo la cobertura de la sangre del Cordero. Tengamos muchísimo cuidado, queridos hermanos, todos los que estamos aquí, de dejar voluntariamente la casa donde está la protección divina, donde está cubierta con la sangre de Cristo, donde está el Señor, donde está ese cordoncito atado. Sepamos que allí hay bendición, que allí hay sanidad y que allí hay salvación. Nada nos puede tocar mientras estemos bajo la cobertura del Señor. Y es lo que nos recuerda este pasaje aquí, aunque estaba ocurriendo en un contexto completamente diferente. Me encanta porque con este paralelismo podemos recordar eso, que en nuestros hogares, que en nuestras casas, que en nuestras familias siempre reine la presencia del Señor y la cobertura del Dios Todopoderoso. Versículo 22. Y caminando ellos, los espías que ya habían bajado del muro con la cuerda, no sé cuánto podía ser de alto, no sé si 3, 4, 5 pisos, no lo sé. La verdad, me gustaría saberlo, pero la Biblia no nos da mucha pista de eso. No sé si hay alguna pista arqueológica que nos pueda ayudar con eso. En la película se ve alto. Sí, sí. Quizás sí. No sé. Yo supongo que serían como 3 pisos o 4 o algo así. No lo sé. La verdad. Quiero pensar que estaba bastante bien situado eso, sí, ¿no? Claro, pues si yo vivo en un muro que se supone que es la protección de la ciudad, no quiero estar ahí al ras del suelo, que vienen los enemigos y ¡chum!, me tiran la lanza y ya me la clavan ahí mientras estoy durmiendo, ¿no? Entonces supongo que tendría pues cierta altura, ¿no? Y caminando ellos, dice la palabra, llegaron al monte y estuvieron allí 3 días, seguramente pues se metieron en alguna cueva o algo por el estilo, ¿no? Hasta que volvieron los que los perseguían. Y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron, ¿no? Seguramente pues no se fueron, más o menos buscaron por donde Rahab les había dicho que se habían ido, y Rahab les dijo, pues váyanse para aquella montaña que estaría en un sentido contrario o lo que sea, quédense allí, esperen 3 días y se regresan, ¿no? Y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Versículo 23. Y entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun,
que era el general allí que estaba esperando, ¿no?, las noticias de los espías, que todo puede pasar, ¿no? En ese tiempo pues no habían teléfonos satelitales, ni móviles, ni nada, entonces pues si los hombres no llegaban, pues tenían que asumir que los habían pillado y los habían matado, ¿no? Pero regresaron y le contaron todas las cosas que les había acontecido, ¿no? Le dijeron, llegamos a una pensioncita muy bonita, ¿qué tal? No, mentira, ¿no? Les contaron toda la historia y le dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Noticia fabulosa, maravillosa, están muertos del miedo, ¿no? Imagínate, ellos son, vuelvo y repito, el pueblo hebreo, un pueblo que no tiene tradición militar, que venían de caminar un montón de años en el desierto. ¿Qué armas podían tener, no? ¿Qué entrenamiento militar podían tener, no? Más que la presencia del Señor. Y que te digan a ti, que estás en esas condiciones, ¿no? Esa ciudad fortificada, que es donde estaban pues los filisteos, no en esa ciudad, pero podemos asumir que eran ciudades que tenían un ejército con cierta capacidad. Esos están muertos de miedo. Y decirte eso, para mí, yo me imagino que fueron noticias fabulosas, ¿no? La misión de los 2 espías había sido todo un éxito, lograron regresar sin problema. Es muy probable que hayan tenido que cruzar el Jordán, porque tenían que volver a ir del otro lado del Jordán, ¿no?, con una barquita o algo, no lo sé, la Biblia no lo dice. Informaron, dieron el informe, y seguramente pues el informe pues mejor de lo esperado, ¿no? Ya nos vamos acercando ya a la batalla decisiva, ¿no?, a la batalla, a la hora de la verdad, que estaba a punto de llegar. Pasamos al capítulo siguiente, al capítulo 3 de Josué, que todavía no llegamos a la batalla, pero aquí tenemos otro dato interesante, ¿no? Josué capítulo 3, versículo 1. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim, que fue el lugar hasta donde los llevó Moisés, que habían hecho el campamento allí y estuvieron pues unos cuantos años, y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, ojo con esto, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Versículo 4. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Es decir, es nuevo, no sabéis cuál es el camino. Pero entre vosotros y ella, es decir, entre el pueblo que va caminando detrás y el arca, haya distancia como de 2000 codos. Pongamos casi como 1 kilómetro más o menos. Y no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Versículo 6. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Vale, como podemos ver, aquí ya comienza la preparación para ir a conquistar Jericó, ¿no? Se están acercando al Jordán, que es el río que tenían que pasar. Inmediatamente después del río estaba ya la ciudad amurallada de Jericó, ¿no? Se recuerdan más o menos que Jericó estaba pues en el valle del Jordán, allí el río que tenían que cruzar, un poquito antes, un poquito al norte ya de donde desemboca el Jordán en el Mar Muerto. Y pues eso tenían que pasarlo todo el pueblo. Es importante recalcar que los que iban a hacer la incursión, y esto es interesante saberlo, no era el ejército de Israel, sino los hombres en edad militar, además sus mujeres, sus hijos y sus posesiones. Llevaban todo el campamento ahí cargado.
Iban directamente a meterse ya y a establecerse, ¿no? Directamente, ¿no? Entonces, pues eso es importante saberlo. Había mucha gente y tenía que ir, necesitaban tiempo para prepararlo, ¿no? Pasaron 3 días mientras hacían todo y llegaron allí cerca del Jordán, ¿no? Y algo importante es que al comenzar la posesión de la tierra prometida, es que implicaba llevar el arca del pacto, el arca de la alianza, lo que representaba, lo recordamos, la presencia del Señor. Iba a ir delante, llevada por los levitas y por los sacerdotes, ¿no? Y el pueblo iría detrás, dejando una distancia prudencial de aproximadamente 1 kilómetro. Mientras yo leía esto, hermanos, recordé una historia que puede ser que 5 o 6 meses, no recuerdo muy bien, lo compartimos aquí y la encontramos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 4. No lo vamos a leer, pero la vamos a recordar, la historia, ¿no? Y es uno de los episodios más tristes y más dramáticos de toda la historia de Israel como nación, como pueblo, ¿no? Esto ocurre en el futuro, todavía no había ocurrido, ¿no? Después que Israel toma la tierra prometida, ¿no? Toma posesión de la tierra, pues sobreviene en la nación un periodo de inestabilidad política y social. ¿Por qué? Porque recordemos que Josué pues se encarga de repartir el territorio a las 12 tribus y tú te vas de aquí, de este río para allá y tú te vas de aquí, de esta montañita para atrás y todo esto. Allí va a estar el territorio de cada uno. Y las tribus tenían su identidad propia, ¿no? Tenían pues su idiosincrasia, tenían su cultura y eran como más o menos, por poner un ejemplo, lo compartimos la semana pasada, como si fuesen comunidades o las comunidades autónomas de España. Entonces cada tribu estaba en su parte de tierra que le había sido dada, ¿no? Pero eso provocó, como no había un gobierno centralizado ni nada, provocó mucha inestabilidad desde el punto de vista político y desde el punto de vista social, ¿no? Ellos se habían beneficiado de la promesa divina, estaban en la tierra prometida, pero como no había pues ningún gobierno centralizado ni nada, la palabra literalmente nos dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces había pues mucho división y pues mucha inestabilidad es la palabra, ¿no? Y durante ese periodo se iban a levantar también figuras relevantes que a veces lo hacían bien, a veces no lo hacían tan bien, que eran una especie de primeros ministros, que los conocimos como los jueces, ¿verdad? Gedeón fue uno de ellos, que estudiamos aquella vez, Sansón, otro juez, ¿no? Y durante ese periodo, donde no tenían rey, porque el reinado vino después, con Saúl, después David, después Salomón, su hijo, ¿no? Tenían pues esas figuras que se levantaban. A veces lo hacían bien, a veces no lo hacían tan bien, pero era muchísima gente y muchísimo territorio para poder tener algo más más organizado desde el punto de vista cultural. ¿Qué pasaba allí? Que las naciones que habían sido desplazadas o algunas de las naciones que estaban alrededor de la tierra prometida querían la tierra que fluía leche y miel. Era buena. A ellos les gustaba esa tierra también. Entonces querían meterse allí y desarrollaron enemistades con muchos pueblos, los pueblos hebreos, porque también habían peleado con otros hermanos de ellos. Entre ellos estaban pues, los filisteos. ¿Se acuerdan de los filisteos, no? Entonces, constantemente estaban teniendo guerras y estaban teniendo batallas. Con los filisteos tuvieron una batalla que la narra ahí primero de Samuel, en donde estaban peleando y estaban perdiendo la batalla. Israel estaba desubicada, se había olvidado el Señor, pero ahí estaba, peleando la batalla con sus enemigos, ¿no? Y los ancianos, dice la palabra, esto lo vimos hace unos meses, los ancianos dijeron, pero si nosotros tenemos el arca del pacto, ¿no? Que es la presencia del Señor, vamos a mandarla a traer a la batalla para que nos ayude a ganar la batalla que estamos perdiendo, ¿no? Para que nos asista, ¿no? En medio de esta batalla, ¿no? Casi de manera supersticiosa, ¿no? Trae aquí el comodín ganador
para que nos ayude a ganar la batalla, ¿no? En medio del contexto de una batalla que estaban perdiendo de manera miserable, ¿no? Se dice que los ancianos, ¿se acuerdan de eso? Mandan a traer el arca, la traen el arca. Resultado, perdieron la batalla, hubo un montón de bajas, un montón de muertes por parte del pueblo de Israel, y la guinda del pastel, los filisteos capturaron el arca y se la llevaron para su casa, ¿no? Tragedia dentro del mismo pueblo de Israel. Se quedaron sin la presencia del Señor. ¿A qué viene esto? No, es un poco para que hagamos una comparación entre lo que ocurrió allí un poco más adelante y lo que estaba pasando al mandato de Josué. Si se recuerdan, a Josué le dijeron: si nosotros te vamos a apoyar, a ti como apoyamos a Moisés, solo que la presencia del Señor esté contigo, que te esfuerces y seas muy valiente, ¿no? Y el arca del pacto es utilizada en esta conquista de manera completamente diferente, ¿no? La presencia de Dios no es un comodín, hermanos, que muchas veces utilizamos como la estampita. No, la estampa, me guardo la estampita que es la que me va a proteger, o la cadenita con San Pancracio, San no sé qué, que es la que me va a proteger, ¿no? O un rezo, ¿no? Muchas veces yo leo personas sobre todo del catolicismo romano, para esta situación tengo un rezo especial, ¿no? Con palabras escogidas para poder hacer. Yo siempre, o hay gente que dice, alguien que me enseñe un rezo porque voy a hacer tal cosa, ¿no? No sé, como si fuese el hocus pocus, ¿no? ¿Cómo se llama? El abracadabra o la cosa de eso. O sea, que hay que decir las palabras justas y exactas para poder abrir allí el universo paralelo o algo así, porque si no, no se abre, ¿no? Como el conjuro mágico, ¿no? O algo por el estilo, ¿no? Pero Dios no es eso. Dios tampoco es una promesa que le hacemos a última hora. Bueno, Señor, si me das esto, o si me ocurre esto que estoy esperando, pues, qué sé yo, te prometo que no voy a tomar café en un mes, o algo así. No sé, seguramente a ti se te ocurren promesas muchísimo más significativas para tu vida que tú le puedas hacer. No sé, no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello, voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer aquello, o te prometo esto. Pero es como tratar a Dios de manera supersticiosa, ¿no? Es como, no sé, es casi como si estuviésemos chantajeando a Dios. Yo lo veo así. Es como si le estuviésemos diciendo al Señor: Señor, mira, yo hago lo que se supone que tengo que hacer para que tú te veas en la obligación de responder como se supone que tú tienes que responder. Así no, yo hago esto así y así y así para que tú me hagas esto así y así y así, no, como un intercambio. Fueron lo que hicieron el pueblo de Israel. Nos estamos perdiendo, pues trae, me acuerdo de Dios, me acuerdo de la estampita, me acuerdo del comodín, me acuerdo de la promesa, tráela y aquí a la batalla para que veas cómo ganamos. De hecho, cuando vieron los filisteos eso, dijeron: pues no, se trajeron al super Dios suyo todopoderoso, vamos a perder la batalla. Y no ocurrió eso, ganaron los filisteos y se llevaron su comodín, ¿no? Se llevaron su Dios todopoderoso, la presencia de Dios se la llevaron los filisteos mismos, ¿no? Si algo hemos aprendido de este episodio, hermanos, es que la presencia del Señor no funciona como un amuleto, ni funciona como un comodín cuando nos acordamos a última hora de Dios, ¿no? La historia de la conquista de Jericó que estamos estudiando narra que se preparan para la batalla y lo primero que hacen es sacar la presencia de Dios que vaya delante. Es algo así como que le dijeron: Señor, ve tú primero delante de nosotros, muéstranos el camino, muéstranos por dónde tenemos que ir y nosotros iremos detrás. Es la diferencia. Y me gustaría, traje esto precisamente para que veamos la diferencia. Dice la palabra: cuando veáis el arca del pacto, en el versículo 3, cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, cuando veáis la presencia del Señor pasando por las calles, es allí donde tú vas a decir: yo me voy detrás de la presencia del Señor. Y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis por dónde debéis ir. No sabéis el camino,
Pero si la presencia del Señor va delante de nosotros, el Señor nos mostrará el camino, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Qué bonito, ¿no? Cuando dice la palabra del Señor que cuando veáis la presencia del Señor pasando, saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. No delante, no, sí, os acordáis, mira, vamos a traer el arca por si acá. No. Es la presencia del Señor, primero lo que iba delante, ¿no? Y la gente tenía que salir detrás del arca, no en el momento que ellos pensaban que era el mejor. No, mira, el clima está bueno, pues ahora vamos a salir. O es de noche, vamos a sorprender. No. Es cuando el arca iba a pasar. Cuando pasaba, ya era el momento de ir en pos de la presencia del Señor. No cuando nos apetece, cuando nuestro criterio, nuestra inteligencia y nuestra gran sabiduría pensamos nosotros que vamos a salir al campo de batalla. No. Cuando estemos seguros de que la presencia del Señor está en esta situación, en nuestras vidas, y va adelante, allí nos metemos nosotros detrás. No delante, no cuando nos apetezca, cuando pensamos nosotros, cuando la presencia del Señor está en esta situación en nuestra vida. ¿Y cómo conseguimos la presencia del Señor? En oración, en búsqueda de la palabra, en búsqueda de su rostro. Cuando la presencia va adelante, allí nos vamos nosotros. No cuando queramos, porque salimos con las patas por delante, no. Solo así vamos a saber, queridos hermanos, el camino que Dios nos va a mostrar para andar. Amén. Y ya la próxima semana ya nos metemos dentro de Jericó y vamos a ver qué pasa. Bueno, lo puedes leer ahí en los spoilers de la palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre Santo, porque Tú tienes el control de todas las cosas, Señor.